Bien, mi nombre es Rafael Chanjan, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y consultor del IDEPUC. En esta oportunidad voy a comentarles un poco sobre la diferenciación entre lo que es un estado de necesidad justificante y un estado de necesidad exculpante. En principio hay que tener en cuenta que el estado de necesidad justificante se ubica dentro de lo que se denomina la categoría de la antijuridicidad del delito, que es la segunda categoría dogmática de la teoría del delito, ¿no? En donde se analiza básicamente si existe algún tipo de causa de justificación que genera que la conducta típica, la conducta que en un inicio tiene indicios de ser ilícita y de ser contraria al ordenamiento, realmente contraviene a este, o si por el contrario, más bien, es una conducta que se encuentra justificada en términos del derecho, ¿no? En este caso del derecho penal. Pues el estado de necesidad justificante justifica aquella conducta que supone una afectación a un bien jurídico, que puede ser la vida, la integridad, la libertad o cualquier otro, dice nuestro código en su artículo 20.4, siempre que existan determinadas circunstancias, y la principal es la situación de peligro. Tiene que existir una situación de peligro contra alguno de los bienes jurídicos que he mencionado, ¿no? Este peligro tiene que tener determinadas características, es decir, se tiene que tratar de una situación de peligro en la cual el sujeto vea que existe un peligro actual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la situación de peligro tiene que estar produciéndose en ese momento o tiene que ser inminente, ¿no? Su producción, ¿no? Eso en cuanto al requisito de la actualidad. En segundo lugar, la situación de peligro tiene que ser aquella que sea real, es decir, no tiene que ser ficticia, no tiene que ser inventada o supuesta por parte del sujeto que está agrediendo el bien jurídico. Tiene que ser una situación efectivamente real, que ponga en peligro un bien jurídico valioso para el derecho. Por otro lado, también tiene que tratarse de una situación en la cual se lesiona algún bien jurídico porque esta lesión es idónea para salvaguardar otro bien jurídico que es de mayor valor que el bien jurídico que es sacrificado. ¿Esto qué quiere decir? El fundamento del estado de necesidad, en buena cuenta, se ha dicho, la ponderación de intereses, es decir, la salvaguarda de un interés jurídico o de un bien jurídico de mayor valor que el que es sacrificado, ¿no? Es decir, existe una jerarquización de intereses jurídicos que se encuentran en conflicto en esta situación de peligro. Y el derecho justifica la lesión de aquel bien jurídico o de aquel interés que es de menor valor. Por ejemplo, tenemos el caso en el cual un sujeto tiene que, en aras de no atropellar a una niña menor de edad que está cruzando de manera intempestiva y descuidada la autopista, debe girar el auto de manera brusca y impactar contra otro auto que se encuentra cerca de él. Evidentemente esta conducta es una conducta de daños que calzaría en lo que en nuestra legislación se conoce como un delito de daños, ¿no? No obstante, en la medida en que se ha hecho para salvaguardar la vida de una persona, esta conducta queda justificada, es un estado de necesidad justificante en la medida en que el patrimonio como interés jurídico es de menor valor que la vida que ha sido salvaguardada frente a esta situación, ¿no? Y por otro lado también, y se relaciona con lo que vengo mencionando, tiene que tratarse de una actuación necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que tratarse de una afectación a otro bien jurídico porque no existe otra forma de salvaguardar el interés protegido de mayor valor igual de idóneo o más idóneo, ¿no? Es decir,
se tiene que estar en una situación en la cual no existe otra forma de salvaguardar la vida, por ejemplo, que impactar, que dañar el patrimonio de la otra persona en el ejemplo que yo mencionaba hace unos momentos, ¿no? Eso en cuanto al estado de necesidad justificante en términos generales. Por otro lado, existe una figura que es parecida y que también está regulada en nuestro Código Penal en el artículo 20, que es el estado de necesidad exculpante. El estado de necesidad exculpante, a diferencia del anterior que expliqué, es una causa que excluye la culpabilidad de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Estamos ante la categoría de la culpabilidad penal, ya no ante la antijuridicidad, ¿no? Como ustedes saben, la culpabilidad es la tercera categoría de la teoría del delito, conforme ha sido pensada de manera tradicional, por lo menos, ¿no? Y mayoritaria actualmente por la doctrina penal, y que supone un examen concreto, individualizado de la persona que se encuentra involucrada en determinado suceso delictivo, ¿no? En este caso, el estado de necesidad exculpante, generará una exculpación, generará una no punición de aquella persona que por sus circunstancias personales de un influjo psicológico personal que tiene en esa determinada situación, no le es posible actuar de manera distinta, no le es posible, el derecho no le puede exigir que no realice determinada conducta penalmente relevante. Y con un ejemplo se entiende mejor. Es el caso clásico de la balsa, que solo soporta a una sola persona, y existen dos que se encuentran en alta mar, y que por tanto una de ellas, para salvar su vida, tiene que sacar de la balsa a la otra persona, ocasionándole lógicamente la muerte en alta mar. En este caso no se está ante el fundamento de salvaguardar el interés o el bien jurídico preponderante. Los bienes jurídicos que se encuentran de por medio son claramente la vida frente a la vida de la otra persona, ¿no? Y este es un requisito que se exige expresamente por nuestro Código Penal. A diferencia del estado de necesidad justificante, en el estado de necesidad exculpante solo pueden estar de por medio tres bienes jurídicos: la vida, la integridad y la libertad. No puede haber un estado de necesidad exculpante frente a otros bienes jurídicos de por medio, ¿no? El legislador lo que ha intentado hacer es seleccionar los bienes jurídicos más importantes y los considera que estos son la vida, la integridad y la libertad. Solo frente a ellos otra persona puede lesionarlos en un estado de necesidad exculpante para salvaguardar otra vida, otra integridad, otra libertad. Entonces tenemos que en el estado de necesidad exculpante, efectivamente, lo que va a existir es una no exigibilidad por parte del derecho a esa persona concreta, porque por sus circunstancias excepcionales en ese caso tiene un influjo psicológico que le impide cumplir con el derecho, que sería, en el caso que ponía de la balsa, no lesionar la vida de otra persona. Esa es la diferencia fundamental que existen entre estas dos figuras.